Gabriela Costa, además de toda su formación, es la entrega que tiene con los estudiantes. Gabriel ayuda a muchos grupos musicales en diferentes géneros a lanzarse, les ayuda a producir sus discos, les ayuda a manejar incluso su imagen, es tan dedicado a ellos. Me llama mucho la atención porque toda la formación de Gabo, la formación fundamental la hizo en Argentina, Gabo, pero tú eres colombiano. ¿Por qué todo en Sí, Argentina? es un... cosas del destino, supongo que magnetismo, no sé, algo. Cuando yo era niño, desde que me conozco, mi familia, mis tíos abuelos, mi padre y uno de mis abuelos han estado en el medio de la música y cantan. En mi familia, mi padre siempre cantaba desde que yo tengo memoria y me ha gustado todo esto siempre. Escuchaba otros géneros diferentes, mi madre música clásica, mi padre música folclórica y eso, esa amalgama pues me llevó a escuchar muchas otras situaciones. Y me enamoré de la música desde niño y tuve la fortuna de educarme acá en Colombia como músico. Y aparecen situaciones que de pronto no son normales, o me refiero, no son tan frecuentes, no es que no sean normales, me refiero que de pronto no son tan frecuentes. Yo tocaba batería desde niño, la percusión me fascinaba y el canto desde niño, pero cuando llegué a estudiar me hicieron una pregunta, ¿no? Yo tocaba con las baterías de los amigos de mi padre. ¿Mm? Y ya cuando llegué a estudiar me dicen, bueno, ¿tú qué quieres estudiar? Yo quiero estudiar batería. ¿Tienes batería en casa? No. Bueno, ¿y qué tienes en casa? Y mi hermano mayor tiene una guitarra que no la usa de pronto. Bueno, ¿quieres comenzar con la guitarra mientras miras la posibilidad de una batería? Bueno, y llegué a lo de la guitarra por accidentalidad otra vez. El universo creo que te va llevando de la manito a situaciones que tú de pronto tienen la forma, pero no son tal cual tú lo deseas, pero no eres tú el que decide finalmente. Pero llegas, es algo extraño. Y conocí la música a través de la guitarra. Luego de continuar con la formación en percusión, en batería y percusión, y cosas de la vida después de formación musical, las cosas del grupo, los amigos, los proyectos, me llevaron a ser baterista de unos grupos, guitarrista de otros y Wow. bajista de otros. Y cómo llegué al bajo también de otra manera. Entonces muchos de mis compañeros se molestaban, creo que inocentemente conmigo, porque no entendían por qué yo qué era, si era guitarrista, si era bajista o si era baterista. Y yo nunca les pude dar una respuesta. Creo que ahora, tal vez después de tantos años, creo que soy músico, creo. No, para mí, no, para los demás dirán, no, no, toca feo, toca mal, toca, no sé, pero yo amo la música y estudio la música desde muchos puntos de vista, no solamente desde el guitarrista, sino también desde el punto del bailista, del bajista, y la percusión me apasiona, y tanto como el teclado, el piano y la técnica de voz o cantar. Me apasiona la música en todos esos aspectos, y en un momento de la vida, en uno de esos primeros trabajos, aparte de soñar con ser músico y escuchar música que te apasiona y te gusta, cantantes, y tener sueños que consideras irrealizables, me estrellé con la necesidad de saber manejar un computador para grabar, como nos está ocurriendo ahora a todos en esta Sí, realidad. Ese ahora nos cambio volvimos, nos tocó a todos ser ingenieros, nos tocó a es todos así. ser iluminar, sí, Es iluminar una de cuestión luces. así, Sí. es algo así, una locura. En el momento llegó un trabajo y me dice, mira, necesitamos un comercial, una musicalización para un producto. Miércoles, bueno, yo tengo la idea y lo puedo hacer, lo hice, toqué el instrumento y se me ocurrió y ahora cómo lo grabo. En ese momento no existían celulares, ¿no? Esto fue, ¿qué te digo yo? En el año 1997. Era el cambio, tener un grabador o entrar a un estudio de sonido valía dinero.
bastante dinero. Empezaba a existir ese cambio de lo análogo a lo digital. Aún se grababa todo en cinta digital. Bueno, era una época muy diferente. Y yo era muy pollito, entonces no tampoco tenía mucha idea de cómo hacerlo. Tuve la fortuna de que alguien creyó en mí y me dijo, mira, yo te voy a hacer un préstamo, cómprate un computador, no tengo ni idea qué vas a hacer con eso, pero yo te veo y luego me pagas con lo que te paguen. Bueno, compré un computador con unas características XY que supuestamente era para grabar y cuando me di cuenta, pues resulta que eso necesitaba una interfaz de audio y necesitaba un poco... No, no, lloré desconsoladamente, yo me metí en un lío, tengo un computador, ya estoy empeñado, debo un montón de dinero, ya en ese momento yo debía como 3 años de trabajo para pagar ese computador. No, yo hacía cuentas y dije, no, ahora no, no, y ahora no puedo grabar. O sea, hice la estupidez más grande de mi vida. No, lloré desconsoladamente ese día, no sabía qué querer, y me dio por ver que tenía el compu, entre todas las soluciones había un software que me permitía grabar video. Dije, no, pero pues grabo video y bueno, grabo un audio, pero... Y me dio, no sé por qué, grabé el audio y luego volví a sobregrabar. No sabía que podía hacerse, no sabía. Que estabas explorando ahí, Sí, en esa parte. y sin que el software, tal como había averiguado, tuviera dos canales, porque en ese momento el papá de todos los software era el Pro Tools, entonces que el software tuviera dos canales sin que apareciesen, él grababa en el mismo canal dos voces una sobre la otra. Otra vez volvieron las lágrimas de alegría, pero en esta ocasión de alegría, ¿no? Y digo, ahora puedo grabar el bajo y puedo grabar sobre eso la guitarra y puedo grabar la batería y puedo grabar mi voz y lo pegué todo y pasó mágicamente. Lo descubrí por cosas de, no sé, yo tengo una fe muy grande, la verdad, desde niño, nadie me interesa eso, pero pasó porque, no sé, y logré ese comercial, me lo pagaron, pagué el computador y me di cuenta que necesitaba saber mucho más porque el trabajo de músico no era muy rentable en ese momento. Todos los proyectos que tenía como bajista, como guitarrista, como baterista, todos soñábamos, todos tocábamos aquí, tocábamos allá, no pasaba nada. Pero Grabar sabes era... que yo, a propósito, un momentico interrumpiéndote, yo, independiente de lo que cada cual crea y además jamás nos deteníamos en ello, en el respeto que ante todo nos une en el trabajo, pero yo sí creo que la voz de la fe en lo que tú creas, la fe en ti mismo, la fe en algo espiritual, pero hacerla, o sea, la voz de la fe lo sostiene a uno muchas veces en todas esas aventuras que implica estar en estos campos. Tienes toda la razón. Sí. Toqué el tema de la fe, luego creo que de eso podemos hablar. Ojo, sí, hay cosas que me apasionan mucho y soy como un ratoncito de laboratorio porque me apasiona mucho, mucho, no sé, me gusta mucho leer, consumirme y eso me ha llevado a esto. No me quedé con una sola cosa como ocurrió cuando estudié guitarra clásica, leía y leía obra tras obra y me gustaba y después el jazz y los punteos del rock y las cosas y la batería y el bajo y todo esto me parece alucinante. Yo no puedo cesar esa curiosidad, no puedo, me pasa, mi cabecita no puede frenar. Y cuando apareció toda esta situación me di cuenta que tenía algo más por descubrir, un universo todavía estaba por descubrirse y era cómo manejar el sonido. Y No se trabajaba realmente eso, Gabo. De sonido sabemos poco. Los que usamos la voz hablada dependemos del sonidista, pero realmente no se había explorado mucho eso en Colombia. en este momento, en el momento en que yo estaba en Colombia, habían dos estudios de sonido muy reconocidos y ahí seguramente habría otro que ya tenía otra característica. Estaba el Almacén Ortizo con sus nuevos aparatos que habían llegado y que eso era un boom, costosísimos para grabar. Entonces recién estaba y acceder al estudio de grabación el tradicional que queda aquí en Corabastos de la 180 bueno, en ese sitio es un estudio de sonido increíble, tiene toda una historia, eso, podemos hacer un programa aparte con esa historia, que es hermosa, eh, pero era muy complicado para nosotros como músicos acceder a grabación. Eh, no habían grabadores, el grabador era la casetera de tu casa con el play y el record de poner a grabar en tu cassette, pero más que eso no había. Acceso fuerte para eso era billete, dinero. Y en ese momento para un músico y adolescente mutante, creo que no alcanzaba a divisar toda esa condición para poder realizar un producto de esa naturaleza. Y el sonido era manejado como si ahora es un poquito más accesible antes,
era complicado, era muy difícil. Yo lo veía como que tenías un amplificador y era un milagro. Si tenías una batería buena, era un lujo. Y claro, todos los amigos veíamos, mira, tengo un amplificador, pero grabar, el que grababa era porque, wow. Y era una cuestión así, era un logro, era el punto de llegada. Grabar era el punto de llegada, ¿no? Ahora grabar es casi el punto de partida, ¿no? Una cosa, ha cambiado tanto todo esto. Y toda esa curiosidad me llevó a esto del sonido, cómo grabo, cómo mezclo, cómo obtengo un mejor resultado ¿por qué no se escucha el bajo cuando pongo el bombo? ¿Por qué hago? Porque sufría esas cosas en el principio. Porque si lo grabo y lo escucho claro, pero cuando lo coloco se empiezan a perder cosas. Grabo y luego con esa misma guitarra grabo otra cosa y se pierde, se baja el volumen. Y todos esos fenómenos de por qué me pasaban esas cosas se convirtieron como en un bonito misterio, en una ansiedad por saber por qué. Dice, es como eso, como ansiedad. Y me llevó a tomar decisiones drásticas en mi vida. Drásticas, ¿Es ahí cuando te vas a Argentina, Gabo? sí. Ahí abandoné con un objetivo claro. Digo abandoné porque es así. No que haya dejado tirado todo, no. Pero abandonó porque se siente el dolor tan fuerte de ir detrás de algo que tú sueñas y anhelas, pero tiene que valer la pena. O sea, ese sacrificio tiene que valer la pena. Entonces dejé muchísimas cosas formadas. Una de mis primeras empresas acá en Colombia, que precisamente con la que comencé a hacer mi chinclecito, se fue generando otra y fue creciendo y ya tenía cositas, pero no, realmente no tenía ni idea qué estaba haciendo, era solo instinto, puro instinto. Y eso me acosaba, a pesar de que leía y tenía amigos que también estudian. Y me, me fui a presentar a ingeniería de sonido acá en Colombia cuando se generó esa propuesta y era supremamente inaccesible para mí. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar. No, no, yo toda la vida he trabajado por cosas del destino también. La carrera de música la pagué cantando en los buses. Entonces, cosas como esas que han sido una cosa muy linda, la verdad. No ha sido fácil, pero ha sido muy bonito. Y se coronó, se hizo. Y luego pues tuve que seguir trabajando, ya era músico, entonces ya oraba como profesor de música. Entonces ya tenía cierta posibilidad económica, pero no tanto como para dejar de trabajar y dedicarme a estudiar. No tenía ese ingreso. Entonces, ¿qué hago? Voy a ahorrar unos años y voy a un país en donde de pronto pueda obtener un conocimiento más cercano a esto. Países, uno piensa en Europa, piensa en Estados Unidos, piensa y aquí, ¿no? Y bueno, el billete que hago. ¿Quién tiene, qué país puede tener un recorrido más amplio en producción musical que nosotros, que en Colombia? Bueno, México, Argentina, España, y luego, claro, los países anglo. Bueno, a mí se me facilitó la parte de Argentina por el gusto musical. Quizás fue eso, porque había escuchado de pronto toda la cuestión la historia del rock, por la cuestión de la música folclórica argentina, por el tango, por cosas que me llamaron siempre la atención. Y después de que ahorré unos pesitos, tomé la decisión. Y hay algo que es extraño. En algunos momentos de mi vida, esas decisiones llevaron a que dejara de tener una relación con mi padre, no, cercana. Él no quería que yo estudiara música porque él tuvo una experiencia muy maluca con la música. La ama porque seguimos haciendo música ahora después de tantas cosas. Pero él no quería que yo pasara estos peligros. Él me quería proteger. ¿Ves? Él Claro, quería que yo claro. no... Claro. Sin embargo, me hice músico y después, mucho tiempo después, volvimos a establecer un diálogo y nos volvimos los mejores amigos. Y él también me dio el impulso, mir, vete, vete, te regalo la matrícula. Él tampoco, sí, en ese momento tampoco tenía muchas posibilidades, también es un gran esfuerzo y yo, bueno, nos juntamos fuerzas y tomé la decisión, me fui. No sabía qué iba a pasar el segundo semestre, no tenía ni idea qué iba a pasar conmigo el segundo semestre, estaba matriculado, tenía para... Pero como todo es así, si no te la juegas no pasa, tienes que lanzarte al agua porque no va a pasar nada si no lo haces, creo, me pasa a mí. Eh, Seguro no le pasará a todo el mundo, pero es lo que me ha ocurrido y tomé esa decisión y intempestiva o no, dejé todo ese momento y me la jugué. ¿Y por qué? Porque tengo que obtener carrera y quiero ejercer esto de la ingeniería de sonido o la producción musical o quiero saber cómo se hace esto de la producción.
y me lancé a estudiar ingeniería de sonido. Y bueno, y fue una experiencia muy hermosa. El segundo semestre no tenía ni idea qué iba a hacer. Primero iba a las clases y absorbía todo porque yo no sabía qué iba a pasar el segundo. Entonces Claro, claro. a lo que Eso iba era también eso. hace, como, eso también genera héroes y una Eh, facilidad, o más bien una disposición para el aprendizaje. exacto, es una disposición como que tienes una necesidad apremiante de aprovechar el tiempo al máximo porque esto se va a acabar ya. Eso sentía y sigo sintiendo lo mismo. Entonces, como que tengo que saberlo ahora, porque no sé qué va a pasar el siguiente semestre. No tengo, en este momento, no tengo cómo pagar ni donde me estoy quedando en el hostel compartido con habitaciones con 7 personas. Esa es una cosa así que uno se la juega con todo, ¿no? Pero, pero voy para el frente, o sea, es lo que quiero, es que tengo un objetivo, va. Bueno, pasaron y el lambón tan chupa, porque ay, fue muy grande y los chicos tenían unos años más, era mi segunda, unos años de haber salido de la primera, ya era mayorcito, yo ya tenía mis 25, 26, entonces ya cuando llegué a estudiar esa carrera estaba con chicos de 17, 18 y 19 años. Uf, Eso, un eso contraste. era diferente. Entonces me decían tío, no, yo era el No, tío. puede ser, eras el tío Gabo. Sí, yo era el tío, pero había gente de todos los países, de una amalgama de países, no de todos, pero sí de una gran amalgama de culturas. Y fue una experiencia muy bella. Pero el que se quedaba después de clases era yo. Yo pedía permiso para que me dejaran quedarme en el estudio, en la sala de grabación o para prácticas. Me quedaba consultando con los profesores si me dejaban entrar a la biblioteca a leer. Era el tipo más lambón del mundo. Mm, Sí, podías verlo así. Eso, por esa necesidad, pasaron varias cosas, ¿no? Quizás colaboraba más de lo necesario en clase y tal vez me gané más de una amistad extraña, pero era esa necesidad, esa situación de la que hemos hablado. Cuando alguien preguntaba, pues yo siempre respondía por la ansiedad, no sé por qué sufro de eso. Creo que soy una persona un poco con ganas de hacer muchas cosas ya y me toca pausar a veces mucho mi ritmo por cosas, ¿no? De salud inclusive. Claro. Entonces, llegamos a ese punto en el que hicimos una gran amistad con alguien que es sumamente respetado en Argentina en el medio de la producción. Era mi maestro en ese momento como estudiante y cuando él llegaba a dictar clase, no te imaginas, los mismos otros profesores le tenían un respeto, admiración sana, ¿no? Por la trayectoria tan increíble, por el resultado que lleva encima y por lo que significa para la industria musical y la historia de la producción musical argentina y latinoamericana. Entonces, pues era un lujo tener clases con él. ¿Y quién era ese maestro, Gabo? Mario Breuer, Mario Ese Breuer. que tenemos en la foto, Sí. la que increíble, increíble. Él era en ese momento un ser de mucha luz, porque aparte de ser una persona, es grande en todos los sentidos como debe ser alguien grande realmente, como humano y como profesional. Es una persona también con mucha fe. No sé qué pasó, no sé qué pasó, pero llegamos a una bonita interacción de charlas, de experiencias. Yo como un bobo embelesado escuchando, pero como un bobo estupidizado escuchando todas estas historias. En algún momento me invitó a su casa y me contó tantas cosas hermosas. ¡Wow! Yo no lo podía creer. Para mí era increíble tener un contacto tan bonito con una persona tan especial y con tanto peso dentro de la industria. Genial, era para un sueño, era mi maestro. Pasó algo y por aquellos jingles que yo había realizado acá en Colombia, me llamó alguien y me dijo, mira, necesito un artista, producir un artista en Colombia y grabarlo. Hemos intentado en Miami, hemos intentado en Bogotá, hemos intentado y no hemos dado con quien haga y le dé ese sello de rock. Dijiste rock. Y en ese momento yo estaba en Buenos Aires y tenía al productor de rock más avesado en ese momento a mi lado. O sea, Y le esa di, llamada te la hicieron desde Colombia. me la hicieron desde California. Ah, desde California. Y tú Sí, era para un jingle necesitas, de o sea, Estados Unidos. tú eras el puente de unión ahí en esa, en toda esa Sí, propósito. era un jingle que yo había hecho para Miami, para un café de Miami, y de pronto me llamaron de California para una empresa que estaba produciendo un artista en Colombia. Uy, no tenía ni idea quién era, ni idea.
Y bueno, claro, con mucho gusto. Mira, es que el artista es así, 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 nos dieron tu teléfono y tu email, porque en ese momento era el mail, no tu teléfono, el correo, y por correo me llegó y wow, wow. Claro, luego nos pusimos en contacto vía telefónica, toda la cuestión, y me dijeron, mira, mm, ¿cuál es tu propuesta? Le dije, mira, puedo reunirte en este momento un Dream Team. ¿Qué es eso? Y podemos hacer que el disco lo maneje en ingeniería de sonido, lo produzca Mario Breuer. Podemos poner en el teclista a la persona que hace los backgrounds, los teclas para Fito Páez. Podemos poner al baterista de Charly García y podemos poner al guitarrista de Andrés Calamaro. Wow, también esto era pues una mezcla, o sea, era Sí, una era. paleta de colores. Yo no, yo tampoco lo creía. La verdad, yo no, para mí es algo alucinante, pero estaba trabajando con Mario, y él me abrió esa posibilidad. Me dijo, Gabito, hagamos esto. Mira, yo les puedo hacer esto, 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 y si quieres tú te encargas de la mezcla, y tú me haces esto y tú te encargas de... ¡Wow! Por supuesto. Bueno, en ese momento ellos no me creyeron. Dijeron, no, ¿cómo? ¿Y usted quién es? Eso es feo, pero, ¿y usted quién es? Me Debiste dice. haberle contestado, usted no sabe quién soy yo. No, 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 nunca, jamás. No, eso Jamás, es, sí, no, no, jamás. es algo extraño sentir así. No, no sentí eso. Lo que sentí fue algo diferente. Dije, mira, yo soy Gabo, yo soy de Colombia, por cosas del destino he llegado acá y estoy trabajando con estos personajes. En ese momento ya Marito me había invitado a hacer algunas grabaciones al pie, que es el estudio de Alejandro Lerner, y había ya tenido acceso al Phonic Monkey, que está en el segundo piso, que es el estudio de masterización, y había tenido acceso a observar algunas masterizaciones, algunas mezclas de trabajos de Charly García. Para mí, mira, era así calladito en una esquina, quietito, quietito, callado, pero con esa cabeza que se me estallaba porque los niveles de energía y el corazón palpitaba y el espíritu se hinchaba. Yo no podía creerlo, no podía creer lo que me estuviera pasando eso y duré días sin dormir, te lo aseguro. Te lo Sí, aseguro, claro. era una cosa increíble y sigue siéndolo, te lo aseguro que para mí eso es una época muy hermosa. Y pasaron todas esas situaciones y realizamos esto. Los chicos no, el productor no me creyó. Y no, entonces voy a ir yo a Buenos Aires, pero espero que sea cierto, porque en Colombia hemos hablado con muchas personas y lo que tú me propones es inaudito. Eso no. Es como que se molestó, inclusive. Le Claro. dije, no te preocupes, nos vemos en tal sitio, llega a tal hotel, toda la cosa, yo estoy ahí, voy a llegar, llegó y mira, duró 4 días el tipo en llegar a Buenos Aires. Eso fue así, Él venía desde de California. California. Sí. 4 días me llegó alguien allá y me dijeron, ya estamos acá. Y bueno, yo fui al hotel y los conocí, me pareció un señor muy serio, un señor serio, moreno, fornido, serio, cabello corto, tipo militar, muy fornido, y otra persona de estatura media, con una sonrisa gigante. O sea, ese contraste, ¿no? El de la sonrisa Sí, gigante y el serio que se toma demasiado rígida la vida. sí, sí, sí. El de la sonrisa no hablaba mucho. No, no, de repente no se presentaron muy queridos, muy amables, muy cordiales. Y me dijeron, bueno, vamos a conocer a dónde nos vamos a hacer la producción. Mi nombre es Carlos, mi nombre está Juan, vamos a hacer la producción. Y claro, yo los llevo a que conozcan primero a donde vive Mario, su casa, y tienen su estudio, pero luego vamos a conocer las otras posibilidades de estudios en donde hay. Nos montamos en un taxi, llegamos a donde Mario, los tipos no lo podían. Ah, en ese momento me llama Marito y me dice, Cabo, no te vengas para mi casa, venite para el estudio de Alejandro, que estamos aquí haciendo una prueba de sonido. Digo, bueno, listo, Marito, ya voy para allá. Y nos fuimos y llegamos no a la casa de Marito, sino directamente al estudio del pie. Coincidencialmente estaba Alejandro Lerner, estaba Javier Calamaro, en ese momento no estaba Andrés, no estaba Javier, el elenco de personajes hermosísimos con una energía muy bonita. Hicimos toda esta situación del plan de trabajo, se hizo la grabación, fue el chico allá a Buenos Aires, y compartimos con él, con un corazón, tipo, la verdad, con un espíritu muy bello, un corazón y mucho talento. Tampoco lo podía creer. En algún momento charlamos 2 minutos en el taxi, nos quedamos solos y ahí sí como que, "Cabo, no sé qué pasó, usted llegó a mí, o sea, como que, ¿qué fue lo que pasó con usted? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Como que llegó y todo hizo como que ¿de dónde salió? Yo no tengo ni idea tampoco qué pasó, porque algo pasó. Yo tampoco conozco a Carlos ni a Juan, no conozco a nadie tampoco, pero por aquí estamos trabajando juntos dos colombianitos por alguna razón.
no sé, algo está pasando bonito, esperemos que todo fluya y termine bien. No, qué chévere, muy querido, la verdad. Se hizo todo el disco, toda la cuestión. Luego tuvimos que venir, yo vivía en Argentina en ese momento también, y vinimos con Mario y con el Indio para realizar un casting para los músicos que iban a hacer la banda soporte de este artista, porque esto fue grabado por unos musicotes que no podían soportarlo porque ellos permanecen en gira constantemente. Son músicos que grabaron porque pues estaba la posibilidad, pero no para hacerle la banda base. Entonces, el producto va a ser colombiano, vinimos a Bogotá, se hicieron las audiciones, vinimos 2 veces, se hicieron los ensayos, se hizo toda esta cuestión. Se programó una fecha de lanzamiento que recuerdo mucho, eso fue, creo que estaba, si mi cabeza no se acuerda mal, era un lanzamiento, estaba proyectado para un 18 de julio. Se contrató el Royal Center, se contrataron medios, todo un montaje increíble para un bonito lanzamiento y tenía toda esa infraestructura muy bien de producción desarrollada, muy, muy bien, desde el performance de que él iba a manejar en vivo, la parte del manejo de la imagen, el manejo para medios, todo lo que necesita la formación de un artista para poder presentar un producto y empezar a manejar eso, ¿no? Un producto artístico. Que desde ese punto de vista es diferente a lo que de pronto podemos ver ahora el golpe bonito de suerte que montas un tema y tienes éxito en red. Es un concepto diferente, ambos son válidos y ambos pueden llegar al mismo punto. Y en ese momento pues teníamos esa situación armada. Tuvimos una gran tristeza cuando 3 días antes de tomar el vuelo hacia Colombia para el lanzamiento nos llaman y resulta que lamentablemente en nuestro país la violencia se había llevado por delante al productor del disco, al que había puesto a Juan, al amigo que había ido a Argentina con Carlos a hacer el disco. Y Por no, Dios. sí, eso no te imaginas cómo fue en ese momento toda la noticia para todo el equipo de trabajo. Uno, por la cuestión emocional, porque habíamos compartido con él todos estos procesos tan bonitos, estábamos juntos trabajando en algo tan hermoso con un sueño limpio en el sentido del arte, de hacer algo bonito que quizás en Colombia cuesta mucho trabajo realizar y se había logrado en ese momento bien. Era algo muy bonito, inclusive ya en RCN estaban pasando temas de él, ya habían No. cortinas con el tema previo al lanzamiento. O sea, ese lanzamiento entonces nunca se pudo hacer Jamás se finalmente. pudo realizar y cuando él fallece los derechos de autor quedaron en el limbo, heredados por la esposa y sus hijos y en ese Por momento Dios. todo se desvaneció así tan hermosamente como apareció. Quedó la música que en ese momento no tuvo que, el máster quedó listo, el tiraje tuvo que frenarse, no, eso pasó de todo. Bueno, eh, Quién era ese disco que bueno, este disco lo iba a realizar un artista que se iba a tomar el nombre de Andrés Quintabani. Andrés en este momento es actor, era actor eh, y fue o sea, participante de un reality. caramba, otro que pasa de la voz cantada a la voz hablada, y eso nos da un tránsito, Gabo. ¿Cómo tú, es decir, tú en este momento eres docente de voz hablada y de voz cantada, pero también ayudas a producir Sí. ciertos jingles también comerciales, ayudas a locutores y sobre todo lanzas a muchos grupos musicales. Centrándonos en la voz hablada, eh, ¿qué recomendación le das tú a las personas de voz hablada diferente a la voz cantada? Es decir, tengo aquí una persona para voz hablada, tengo una persona para voz cantada, o como este muchacho que hace actuación y a la vez música. ¿Qué recomendaciones específicas le das? Mira, porque de la base es lo mismo, o sea, en la base tienen como la misma matriz, ¿no? Una buena tonicidad muscular, un buen manejo de la respiración, pero luego ahí empiezan a alejarse. ¿Qué recomendaciones puntuales para uno y para otro? Bueno, mira, en voz cantada, quizás lo que uno desearía es mantener, como tú bien lo dices, esa tonicidad muscular tan activa como te sea posible. Se pierde tanto como el físico cuando vas al gimnasio. La mayoría de nosotros, o a la mayoría de las personas que tienen una rutina deportiva o cualquiera de tus rutinas, cuando la abandonas por algún momento y ya has logrado cierto nivel, cuesta mucho volver a tener ese nivel.
cuesta. Y a claro. pesar de que sigues conservando ese talento, de que, esa funcionalidad, se pierde porque la maquinaria también va dejando de aceitarse de cierta manera, ¿no? Tienes que mantenerlo. En, en la voz cantada hay un cierto grado mayor de exigencia en el cuidado de la voz. ¿Por Sí, de qué? acuerdo, de acuerdo. Porque eres más susceptible hay más riesgos. En la voz hablada quizás podrías camuflar una pequeña gripa, podrías tomar algunos trucos y utilizar algunos resonadores o dejar de usarlos cuando tienes alguna molestia y tal vez camuflar de alguna manera a través de un buen amigo que te ecualice la voz para evitar tu nasalidad si estás muy agripadito o si te estás saliendo de una sinusitis o que mira, hoy me es un poco disfónica. Todo esto lo podemos de pronto llegar a suavizar, pero si llegas con esos mismos problemitas a cantar, no puedes. Impresionante, o sea, lo que queremos decir es, si pensamos en una casa, que es nuestro cuerpo, con habitaciones más destinadas a la voz, en la voz cantada, todas esas habitaciones tienen que estar ocupadas, en la voz hablada se puede suplir de alguna manera, habitar solo unas cuantas habitaciones. Si en la voz hablada buscas otras cosas, buscas transmitir y esto que llamamos tonalidad no es tan exigente en el cambio abrupto de alturas en la voz como lo es para el canto. Si tienes alguna disfonía, inclusive puede ser más benéfico porque te da una voz más acariciante, una voz quizás más con más cuerpo, que puede Total, ser, mira que yo tuve estudiantes que tenían alteraciones como nódulos o inflamación permanente de pliegues vocales, por ejemplo, por un reflujo gastroesofágico uy, o fuerte. por una sinusitis, en fin. Y tenían este tipo de voces que se vuelven un tanto disfónicas, pero sexys, y fascinaban con Sí, esas voces. Yo como fonoaudióloga jamás iba a intervenir esas voces, sino les decía, cuídate de tal manera para que se preserven, porque uno sabe que va empeorando hasta llegar a esto. Entonces, para esa. evitar eso uno le ayudaba, pero sí. Pero son situaciones en las que de alguna manera podemos sacar cierta ventaja. Eh, Claro, claro. En no la voz estás cantada, en la pero voz uno oye voces cantada. roncas, hermosísimas, bueno, la ronca de oro, Ah, diferentes voces en el rock muy roncas, otras que son sí, unos desgarres que yo quedaría ronca. También, o sea, realmente se maneja en la voz cantada también algunos de estos elementos. bastante. Y hay tanta diferencia en el uso de ella y en los diferentes colores y tonos que puedes encontrar. Este momento en el que acabas de decir, desgarran la voz, es, a ver, te cuento una historia. Yo en algún momento estaba produciendo una banda que se llamaban Los Paquidermos en Buenos Aires. Hace un ratito comentaste precisamente aquello del desgarro de las voces. Sí, Unos años atrás estaba con un grupo que se llaman Los Paquidermos. El chico que canta, cuando yo lo había visto en vivo y llegué casi a la mitad del concierto y me dejó, al final del concierto cuando los vi quedé impactado. ¡Wow! ¡Qué nivel de voz! ¿Cómo, bueno, cómo la pone, ¿no? Y no vi todo el show, solamente vi un pedacito. Entonces los chicos se acercaron, mira, Gabo, vamos a tal lado, acompáñanos al estudio, que tenemos que vamos, que bueno. El chico, el baterista, estaba armando su estudio y me pidió el favor de que le ayudara a setear todo el estudio. Entonces lo armaron, compró las cosas, hicimos la adecuación acústica, todas las cuestiones de que sí. requería su montaje. Y luego fuimos a grabar. Y cuando entró el chico a cantar, empezó con esa voz completamente rota, descosida, pero afinado, ¿no? El tipo grita con estilo. Dije, miércoles, pero dile que no se vaya a quemar ahora porque vamos a grabar y recién los chicos no han montado todo vamos a comenzar con las bases y se demora y cuando él le toque cantar no va a tener voz. Y me dice, sí, bueno, lo conocéis, recién está calentando.
¿Cómo? No puede ser, es que es Pero increíble. roto, roto, completamente roto, con un desgarro, un color de voz increíble. Y cuando fue a grabar, no, la locura, toma ese micrófono y lo sientes que se descoce. Y pero ¿cómo sigues hablando? Y pasa y te habla tranquilo, normal, con un lindo color de voz, suave, dulce. Sí, por Dios, qué nivel. Eso ya es una cuestión fisiológica. Ahora, no quiere decir que todos necesitemos tener esa cuestión para poder cantar bonito. No, si hablas, ya estás dando una altura en tu voz y esa altura podrías decir que es una nota musical. Tú como productor musical, ¿qué esperas de una voz cantada así? O sea, en tips claros, ¿qué tú como productor musical esperas de una voz cantada? ¿Qué tú como productor musical esperas de una voz hablada? Mira, de una voz cantada en este momento de la historia, Ujú. si me lo hubieras preguntado unos años atrás, te diría que tenga una linda afinación y que transmita. Sí. Y en este momento, triste decirlo por mi profesión, pero aquello de la afinación parece que al mundo no le importa mucho, porque la tecnología está llevando a la luz trabajos que se afinan y se hacen digitalmente, en el cual el artista no tiene mucho mérito, pero sí tiene el Increíble. mérito de transmitir. Entonces te diría que para rescatar y hacer que esto valga la pena y siga valiendo en el mundo del arte la pena, que el que transmita y el que te contagie y te haga sentir cosas con lo que dice, para mí es mérito en este momento para poder trabajar agradable. ¿Por qué? Porque es triste que ahora, no todos, pero la gran mayoría de los productos que en este momento están dando dinero permiten cierta, cierto trabajo permanente. Casi todos están afinados digitalmente. No está esa Increíble. búsqueda del trabajo, de lo impecable, de llegar al momento de que tienes tu voz. Y no, no te lo digo y que todo, en todos pase, no, pero en lo que a mí respecta, lo que es la música, digámoslo de cierta manera, comercial, tiende ahora en su gran mayoría al uso de esas herramientas. O Y sea, ahora es un la estilo. herramienta maneja una afinación lograda tecnológicamente, pero jamás va a, o por lo menos no ahora, a reemplazar el que el otro pueda entregar y transmitir la otra persona, el Exacto. artista en general. Exacto. Hace unos años, bueno, tuve la fortuna también de ver de estar en la mezcla de unos álbumes de Ulti, antes que falleciera Mercedes Sosa. Estaba donde Mario había grabado unas cosas, lo estaba mezclando. Esa señora es el color de voz, una contralto increíble, con un color, Divertida. una transmisión que uno que sin tenerla presente lo que escucha es, por Dios, eso cómo transmite. Y hay situaciones de pronto, con todo el respeto, nosotros tenemos voy a decir varios íconos nacionales, ¿no? No voy a decir los nombres, pero tenemos varios íconos nacionales que tú los observas, los escuchas en su producto y está muy bien realizado, muy bien realizado. La fusión de lo colombiano con lo moderno, las fusiones que se han logrado sin, sin, sin de pronto llegar a herir susceptibilidades respecto a los géneros a los que me vaya a pronunciar, pero todos están haciendo sus fusiones y sus búsquedas. Pero suena tan diferente cuando lo escuchas en el disco y cuando los ves en vivo, te queda doliendo algo, porque después del segundo o el tercer tema empieza todo a desafinarse, las voces no empatan, no llegan a las alturas y ahí prima más la energía, el carisma, lo contagioso del ritmo, el cómo manejas al público, el cómo les brindas esa emoción. Eh, Hay artistas diferentes, hay artistas diferentes. Hay otros que ¿Eh? solo, con todo el respeto, de pronto algunos conocemos a Ed Sheeran, su trabajo, y es un chico que él solo con su guitarra, solo él con su guitarra llena un estadio. Ah, Él solo. fantástico. ¿Y qué de la voz hablada? Es decir, mira todo lo que se logra y de verdad, a mí me asombra cómo ante la voz cantada se rinden orquestas, se rinden grupos, la magia de la voz cantada, que es tan plena. ¿Qué de esa voz hablada? Porque también se logra mucho en estudio ahora. Claro, Me decía un locutor antes, uno tenía que ser impecable en la respiración, ahora eso todo lo limpia el aparato, decía él. pero no creas, a pesar de esta situación, hay algo que en la voz hablada y también lo que hablábamos hace un rato en la voz cantada, la intención no la va a hacer una máquina. Esa emocionalidad, esa humanidad que le colocas a lo que dices, en el ritmo, en el sentimiento,
en todas estas herramientas que no, que el ritmo, que las modulaciones, que las intenciones, que los matices, que la altura, que el tono, que el color, que todas estas situaciones que se manejan se traducen en algo, en que se sienta, en que lo Y hagas siento, sentir, ¿no? Que llegue, siento, que te ujú, transmita. Y entonces, si tienes eso, observamos dentro de todas esas amalgamas de voces, situaciones en las cuales es necesaria una voz nasal. Ejemplo, una transmisión de ciclismo, ¿no? Uno observaba en la radio los locutores de ciclismo y observas a esos locutores y las voces son nasales y son incisivas, ¿no? Como que te queman la oreja, pero a la gente le gusta y como que van con el radio de pila y el radio tienen una atmósfera. Am, ahora es diferente, bueno, las voces noticiosas algunas veces también son un tanto incisivas, ¿no? Ya no se observa tanto como hace unos años, pero observando una entrevista a uno de los de la familia de la Radio Super, al señor Pava, que es un personaje, una eminencia en todas estas cuestiones de producción. Su padre, que fue el fundador de la Radio Super, tenía una voz diferente, utilizaba voces diferentes para, no sé si la recuerdan, Radio Super, sí. transmitiendo desde... Bueno, y son situaciones diferentes, ¿no? Conceptos diferentes y enganchan, ¿no? En su momento, en su época, la necesidad. Ahora un locutor de fútbol de pronto tiene otras condiciones diferentes a un locutor de noticias sociales, de farándula quizás, o de noticias políticas, ¿no? Son situaciones en las cuales los colores, el ritmo, el tono y el uso de los diferentes resonadores implica en que pueda llegar ese mensaje con más efectividad. Entonces, como que tenemos posibilidad de aprovechar nuestra voz en una multiplicidad de situaciones, pero quizás deberíamos conocernos para poder sacar el mejor provecho a lo que tenemos. El error de las voces habladas o cantadas es querer imitar. De acuerdo. A no ser que pues tu profesión sea un imitador. Ah, A no exacto, ser que tu profesión sea un imitador. tal cual. Y con este mensaje nosotros vamos cerrando aquí nuestra cita con Gabo en el consultorio de la voz, pero definitivamente muchos de los invitados han coincidido. Conectar. Y tú das algo muy, conocernos, saber cuál es nuestra esencia y transmitirla. Lo seguiremos analizando. He estado mirando voces de youtuber que no clasificarían como hermosas, sin embargo son fantásticas por la originalidad, la genuinidad y ese deseo enorme de transmitir y de hacerlo efectivamente, porque es esa voz la que pone una partitura de influencia cuando viene en Ah, coherencia con lo que soy. es así. Gracias, Consuelo, por estos espacios que brindas para compartir experiencias, anécdotas, situaciones de la vida, porque realmente es eso en este universo en el que la voz, bueno, a los que tenemos esto de escudriñar, el verbo se hizo carne a De través del acuerdo. sonido, el Big Bang, el sonido. Oh, hay para hablar de todo. Y la voz es eso en nosotros, el sonido. Entonces, wow, gracias por estos espacios. Gracias a ti, gracias a los que están en esta cita hoy con nosotros. Muchas gracias y además, si te gusta y das un me gusta, pues nos gusta más aún. Síganos en este canal, síganos en las redes, suscríbanse. Si este tema de explorar, de ese Big Bang desde el interior que sale a través de la voz, también te entusiasma, aquí te estaremos esperando en una próxima cita en el consultorio de la voz. Muchísimas gracias, Gabo. Muchísimas gracias a todos. Una feliz tarde. Let's go!